Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a comentar por ustedes algunos de los artículos incluidos en el libro de Ayn Rand, La virtud del egoísmo, un libro que trata fundamentalmente sobre la ética y en cuyo capítulo 14 Ayn Rand trata de la naturaleza del gobierno, ¿sí? De la naturaleza del gobierno. Y dice Rand, ¿sí?, que un gobierno es una institución que posee el poder exclusivo de poner en vigor ciertas reglas de conducta social en un área geográfica. Ya vimos en la sesión anterior que yo creo que hay que corregirle la plana aquí a Ayn Rand y decir que un gobierno es una institución que posee, no de manera exclusiva, porque la realidad es que no es así, el poder para poner en vigor ciertas reglas de conducta social en un área geográfica. Y luego se pregunta Rand, ¿necesitan los hombres una institución así? Y la respuesta es que sí. Y luego viene la pregunta verdaderamente interesante, ¿por qué? Y a ver, ¿cuál es la justificación que da Rand a la existencia del gobierno, que es una organización de personas como todos nosotros, sin más ni menos cualidades y defectos que cualquier otro ser humano, con el poder para obligar, prohibir y castigar? Dice Rand, lo que los seres humanos necesitamos básicamente es la libertad para pensar y actuar de acuerdo con nuestro juicio racional, no de acuerdo con caprichos, con inclinaciones, con respuestas instintivas a ciertas condiciones, sino de acuerdo con nuestro juicio racional. Y dice, los hombres pueden obtener enormes beneficios de su trato con los demás. Un entorno social es más apropiado para ayudarlos a sobrevivir con éxito, y no solamente a sobrevivir con éxito, sino a elevar su nivel de bienestar, a vivir cada vez mejor, pero solo en ciertas condiciones. A ver, no cualquier entorno social es el propicio para que los seres humanos podamos no solamente sobrevivir, sino vivir cada vez mejor. Dice Rand, los dos grandes valores que se logran al vivir en sociedad, ¿sí?, son el conocimiento y el comercio. El conocimiento y el comercio. A ver, viviendo con los demás, podemos aprender de ellos. Podemos participar de su conocimiento. Y obviamente que el conocimiento de muchos es mayor que el conocimiento de uno solo, por más conocimientos que esa sola persona tenga. Entonces, la primera gran ventaja de vivir en sociedad, ¿sí?, es el conocimiento. Podemos aprender lo que otros ya saben y beneficiarnos de esos conocimientos. Entre todos somos capaces de conocer mucho más, muchísimo más, muchísimo más de lo que cada uno por su cuenta podría conocer en toda su vida. Y además, ¿sí?, el otro gran valor que se logra al vivir en sociedad es el del comercio, por el cual podemos disfrutar de los bienes y servicios producidos por alguien más. Y estos dos hechos, el que en sociedad podemos aprovechar el conocimiento de los demás y podemos consumir parte del producto de los demás, es sin duda alguna una condición no solamente para poder sobrevivir, sino para poder vivir cada vez mejor, cada vez mejor. El hombre, dice Rand, es la única especie que puede transmitir y expandir la suma de sus conocimientos de generación en generación. Imaginémonos cuál sería nuestra condición de vida si cada generación tuviera en el ámbito del conocimiento que partir de cero. Por ejemplo, si cada generación en el ámbito de la filosofía tuviera que partir del punto de partida que tuvieron los filósofos presocráticos hace 2500 años, pues el avance sería prácticamente imposible. La ventaja que tenemos las generaciones actuales es que está a nuestra disposición, si es que queremos consultarlo, aprovecharlo y aprender de ello,
todo el conocimiento filosófico que se ha venido desarrollando y acumulando a lo largo, pues para no ir muy lejos, desde hace 2500 años. El hombre es la única especie que puede transmitir y expandir la suma de sus conocimientos de generación en generación. El conocimiento que tiene potencialmente a su disposición es mayor que el que ningún hombre pudiera comenzar a adquirir durante toda su vida. A ver, hoy cada uno de nosotros tiene a su disposición la mayor cantidad de conocimientos, ¿sí?, en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Y tenemos menos conocimiento del que van a tener las generaciones futuras. Las generaciones futuras, ¿sí? Cada uno obtiene un beneficio incalculable de los conocimientos descubiertos por los demás. Pero claro, para eso hay que tener acceso a los conocimientos descubiertos por los demás, y esto supone sociedad, convivencia, ¿sí? El segundo gran beneficio de convivir en sociedad es la división del trabajo. Esta capacita al hombre para dedicar sus esfuerzos a un área de trabajo en particular y comerciar con otros que se especializan en otras áreas. Arturo, que produce pan, con el cual se quita uno el hambre; Bernardo, que produce vino, con el cual se quita uno la sed. Y suponemos que Arturo produce pan y no vino porque es más productivo en la producción de pan que en la producción de vino, y suponemos que Bernardo produce vino porque es más productivo en la producción de vino que en la producción de pan. Aumenta la producción de pan y vino. Pero ¿qué se requiere para que Arturo, que produce pan, no se muera de sed? ¿Sí? Que intercambie parte de su pan por parte del vino de Bernardo. ¿Y qué se requiere para que Bernardo no se muera de hambre? Que intercambie parte de su vino por parte del pan de Arturo. Ahí está el intercambio del cual ambas partes se benefician. Esta forma de cooperación, que es el comercio, porque el comercio es una conducta cooperativa entre compradores y vendedores, permite a todos los que participan de ella obtener mayor conocimiento, mayor destreza y mayores beneficios por sus esfuerzos que lo que podrían conseguir si cada uno produjera todo lo que necesita en una isla desierta o en una granja autosuficiente. Bueno, entonces, un entorno social, dice Rand, convivir con los demás, es más apropiado para ayudar a los seres humanos a sobrevivir con éxito. Por ejemplo, a través de aprovechar el conocimiento de los demás y a través de aprovechar la producción de bienes y servicios de los demás, pero solo en ciertas condiciones. Pero solo en ciertas condiciones. Estos mismos beneficios, los que trae consigo el intercambio de conocimientos y el intercambio de bienes y servicios, indican, delimitan y definen qué tipo de hombres pueden ser mutuamente valiosos y en qué tipo de sociedad lo son. Solo los hombres racionales, productivos, independientes, en una sociedad racional, productiva y libre, pueden beneficiarse los unos de los otros. Solamente si se respeta el derecho a la libertad individual, ¿sí?, y a la propiedad privada, los seres humanos podemos convivir de tal manera que en el buen sentido del término nos aprovechemos unos de los otros. Dice Rand, una sociedad que le roba al individuo el producto de sus esfuerzos, el producto de su trabajo, lo esclaviza o intenta limitar la libertad de su mente o lo compele a actuar contra su propio juicio racional, es una sociedad que crea un conflicto entre sus dictámenes y los requerimientos de la naturaleza humana. Por aquí yo también me permitiría hacerle una corrección a Ayn Rand. Dice, una sociedad que le roba al individuo el producto de sus esfuerzos. Yo aquí quitaría la palabra sociedad y pondría la palabra gobierno. A ver, un gobierno que opera en una determinada sociedad. Cualquier gobierno opera en una determinada sociedad. Que le roba al individuo el producto de sus esfuerzos, lo esclaviza o intenta limitar la libertad de su mente, o lo compele a actuar contra su propio juicio racional, ¿sí? Un gobierno, aunque Rand dice sociedad, yo aquí lo sustituiría por un gobierno
que crea un conflicto entre sus dictámenes, lo que les ordena o prohíbe a sus ciudadanos, y los requerimientos de la naturaleza humana, no es estrictamente hablando, ¿sí?, un gobierno, aunque Rand dice sociedad, sino una turba compuesta por los gobernantes que se mantiene unida bajo el poder de un grupo dedicado al pandillaje político institucionalizado. ¿Sí? Y aquí sí creo que hay que distinguir, y me parece que es un error de Rand no hacerlo, entre sociedad y gobierno. Porque realmente es muy difícil que la sociedad, si por ello entendemos el conjunto de habitantes, por ejemplo, de un determinado país, atente en contra de los derechos de los ciudadanos. Porque si por sociedad entendemos el conjunto de ciudadanos, decir que la sociedad atenta en contra de los derechos de algunos ciudadanos resulta contradictorio. Yo creo que hay que hablar del gobierno, que es esa organización compuesta por seres humanos como todos nosotros, con estos tres poderes para obligar, prohibir y castigar. Para obligar, prohibir y castigar. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Ayn Rand? Para que nos podamos beneficiar en el mayor grado posible, ¿sí?, del conocimiento de los demás y del trabajo de los demás, se necesita el respeto irrestricto al ejercicio de la libertad individual y al uso de la propiedad privada con una sola condición: que al hacerlo no violemos derechos, que siempre son de terceros, ¿sí?, que siempre son de terceros. Y aquí me remito nuevamente a este principio de conducta, ¿sí?, en el cual desde mi punto de vista consiste el liberalismo, que dice que respetando los derechos de los demás, no violando los derechos de los demás, actuando con justicia y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, hagamos lo que nos dé la gana. Para que los hombres puedan vivir juntos en una sociedad pacífica, productiva y racional, relacionándose, ojo, para su mutuo beneficio, deben aceptar el principio social básico sin el cual no puede existir una sociedad moral o civilizada: el principio de los derechos del individuo, el principio del respeto a los derechos de las personas. ¿Sí? Ese es el verdadero precio, el respeto a los derechos que tenemos que pagar por vivir en sociedad. Sobre todo si por vivir en sociedad entendemos una convivencia pacífica, civilizada, basada en la justicia. Hay quienes dicen, tramposamente, que el precio que tenemos que pagar por vivir en sociedad son los impuestos. Y esto evidentemente que no es así. El verdadero precio que tenemos que pagar para vivir en sociedad, convivir civilizadamente con los demás, es el respeto a los derechos, derechos que siempre son de alguien más, porque uno para consigo mismo no tiene derechos. Tenemos intereses, pero estrictamente hablando no tenemos ni derechos ni obligaciones para con nosotros mismos. Para con nosotros mismos tenemos necesidades y tenemos intereses, pero no tenemos derechos y obligaciones. Reconocer, los derechos del individuo significa reconocer y aceptar las condiciones, ojo, que requiere la naturaleza humana para una supervivencia adecuada. Este tema de la supervivencia adecuada ya lo he tratado en capítulos anteriores, pero para Rand, ¿qué es una supervivencia adecuada al ser humano? La que se logra gracias al trabajo propio, no gracias al trabajo de los demás. Sobre todo cuando a los demás se les explota, porque a través del comercio sobrevivimos gracias al trabajo de los demás, ¿sí? Yo de manera directa no produje ni el café, ni el vaso en el cual está servido el café, que me estoy tomando para satisfacer la necesidad de aclarar la garganta y poder seguir hablando. Me estoy aprovechando del trabajo de quienes produjeron desde el café hasta quienes produjeron el vaso. Sí, pero me estoy aprovechando de buena manera.
¿Qué quiere decir esto? Pagué por ello. Les pregunté, ¿sí? ¿Cuánto quieres que te pague por el café? Y lo pagué. Otro caso hubiera sido si me lo hubiera robado, porque ahí me estaría aprovechando malamente del trabajo de los demás. A ver, robar supone aprovecharse malamente del trabajo y del producto del trabajo de los demás, ¿sí? Comprar lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades supone aprovecharse de buena manera del trabajo y del producto del trabajo de los demás. Reconocer los derechos del individuo significa reconocer y aceptar las condiciones que requiere la naturaleza humana para una supervivencia adecuada. ¿Y cuál es la primera condición? Respetar los derechos de los demás. Pues hasta aquí esta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat y nos vemos en la próxima.